Mi trabajo es observar a una mujer atrapada en una habitación. Hace 3 años estaba mirando los anuncios de empleo locales en Internet cuando uno de ellos me llamó la atención, no por lo que decía, sino por lo poco que decía. Lo mejor que recuerdo es que el anuncio solo decía, trabajo disponible. Buen sueldo. Sin beneficios. Se requiere discreción. A continuación indicaba una dirección de correo electrónico y eso era todo. Por aquel entonces yo dirigía una tienda de música, pero ya había empezado a oír rumores de que cerraríamos en el próximo año y la probabilidad de un traslado a otra tienda era escasa. Llevaba unos días mirando con desgana las ofertas de empleo, pero esta fue la primera que me llamó la atención, aunque solo fuera porque me aburría y era rara. Así que envié un correo electrónico. Media hora más tarde recibí una respuesta en la que se me pedía que acudiera a un edificio de oficinas concreto en una zona exclusiva de la ciudad a una hora concreta para mi selección. Fui, y tras esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para rellenar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi me había olvidado de todo el asunto hasta que un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda fase del proceso de contratación. Me volvieron a dar una dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez era un bonito parque de oficinas distinto, a 30 kilómetros del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó a una gran sala en la que había una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 grandes monitores, un teclado y un ratón, y una caja metálica atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo del lugar en el que trabajaría si aceptaba el trabajo. Me describió el trabajo de la siguiente manera. Trabajaría en 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería sencillo. Llegaría al trabajo 10 minutos antes y entraría en una zona exterior que era como un vestuario. Tendría mi propia taquilla personal. Guardaba todas mis pertenencias en la taquilla y me ponía la ropa de trabajo que me proporcionaban. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía llevar ningún objeto propio a la sala de vigilancia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía llevarme ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en directo de una cámara de alta definición situada en un lugar remoto. Mi trabajo consistía simplemente en observar la cámara. Una vez por hora, me metía en el ordenador conectado al monitor de la derecha y escribía un breve registro en el que se describía cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría ni bolígrafos ni lápices ni papel, y nunca debería intentar tomar ningún tipo de notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo debía utilizarse si había una emergencia. Esto significaba algo en el vídeo o en mi espacio de trabajo que requiriera ayuda externa. El botón verde debía ser pulsado si veía algo en el vídeo que fuera especialmente destacable. Eso indicaría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, estaba ocurriendo algo interesante. Solomon insistió en que, si bien se me daba la oportunidad de usar este botón, debía errar en su uso solo cuando ocurriera algo realmente importante. Señaló la cámara del techo de la sala en la que estábamos. Dijo que la sala real sería igual. Mi trabajo sería observado, y otras personas estarían observando la sala en la transmisión de vídeo también. Dijo que yo solo era una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía lo que quería decir con redundancia. Asentí con la cabeza, intentando no mostrar mi irritación. No hablo tan bien con la gente, así que a veces piensan que soy tonta. No pasa nada. Que piense eso si me paga lo suficiente. La paga era muy buena. $35 la hora. Esto me preocupaba. Ya estaba pensando que esto era una especie de experimento psicológico o un trabajo secreto del gobierno, lo cual me parecía bien. ¿Pero esa cantidad de dinero por sentarse a mirar una pantalla? Mi madre siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y esto me estaba pareciendo demasiado bueno para ser verdad. Le pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Le pregunté si alguien iba a resultar herido. De nuevo, negó con la cabeza. Dijo que la razón por la que pagaban tanto era porque necesitaban empleados motivados para ser profesionales y discretos.
El trabajo que hacían era importante y, por diversas razones, no se podía hablar de él. Si aceptaba el trabajo, tenía que firmar unos papeles en los que prometía que nunca hablaría de mi trabajo allí o podrían demandarme o encerrarme. Ahora estoy rompiendo eso por todo lo que ha pasado. Así que acepté el trabajo y, como querían que empezara de inmediato, tuve que dejar la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba entusiasmada con el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Me ponía nerviosa la idea de que hubiera algo más, pero me dije que tendría que ver. No tenía sentido acobardarme y desperdiciar una buena oportunidad por dejar volar mi imaginación. Me dieron la ubicación del trabajo en sí, y cuando fui allí, me sorprendió que realmente fuera igual que la sala de modelos que me habían mostrado, con solo algunas diferencias. Había un vestuario por el que había que pasar para entrar en la sala de vigilancia y también había un pequeño baño adjunto a la sala de vigilancia real. La sala real tenía una pequeña nevera de agua en la esquina, pero como no se me permitía llevar nada, tenía que comer antes o después de cada turno. La mayor diferencia, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor de la derecha era solo un terminal en blanco y negro como los que se ven en las películas algunas veces. Podía teclear mis registros, pero no había internet para mirar ni nada por el estilo. El monitor izquierdo era un video de una habitación. Supongo que lo llamarías un dormitorio, porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas, y mucho espacio vacío en medio. La cámara debía estar en lo alto de un rincón, porque podía ver prácticamente todo, excepto los extremos de los muebles. Sin embargo, al principio no me fijé en nada de eso. Todo lo que vi fue a ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy guapa. Cuando la vi por primera vez, estaba tumbada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y pude ver que estaba durmiendo. Me incliné más hacia el monitor para poder verla mejor, y entonces pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Es como si la estuviera espiando. Un mirón, solía decir mi madre. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensarlo despacio. Era un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba haciendo daño a nadie. La mujer parecía estar bien. Y la habitación era agradable. Probablemente aceptó estar allí y todo es un experimento o algo así. Solo estaba exagerando. Así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No tardé en entender más. La mujer, a la que llamé Rachel, no estaba allí por voluntad propia. Nunca la vi herida, pero estaba claro que nunca salió de esa habitación, salvo para ir a lo que creo que es una zona de baño que mi cámara no pudo ver. Bueno, ella nunca salió de la habitación por su cuenta. Periódicamente, normalmente un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres con trajes de aspecto extraño entraban y la sacaban de la habitación. A veces se resistía, pero normalmente se limitaba a seguir con la cabeza gacha. Siempre la traían de vuelta, aunque las veces que no la traían durante mi turno eran las peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación viendo la televisión o pintando. Nunca parecía herida ni tan alterada, excepto cuando se la llevaban, e incluso cuando se peleaba, siempre eran amables con ella. Aún así, sabía que algo iba mal. Me planteé dejar el trabajo, o pulsar el botón rojo y hacer que viniera alguien para poder obtener algunas respuestas. O llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me mostraba. Pero tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo, y miedo de lo que esta gente pudiera hacerme si renunciaba o los delataba. Solomon me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca me pedirían que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podía contar a nadie lo que hacía o veía, y nunca podía hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que me excusé. Todo era un experimento. Estaba loca o enferma y trataban de ayudarla. Estaba haciendo un trabajo igual que yo. O si realmente era una prisionera en algún lugar, al menos yo estaba vigilando para asegurarme de que estaba bien. Si alguna vez intentaban hacerle daño, o veía que realmente no quería estar allí con seguridad, podría pedir ayuda entonces. En cierto modo, me dije a mí mismo,
estaba ayudando a protegerla vigilando. No espero que pienses mucho en mis excusas. Yo mismo no pienso mucho en ellas, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no lo ignoré ni traté de explicarlo. Sabía que había que hacer algo. Rachel solía pintar durante 1 o 2 horas cada día, y parecía que siempre era durante mis turnos de tarde. La habitación no tenía ventanas, por lo que pude ver, pero supongo que utilizaba un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para mantener una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar, lo que pintaba siempre estaba orientado en sentido contrario para que yo lo viera, pero podía ver su cara mientras trabajaba. Siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando mientras conseguía algo como ella quería, siempre me alegraba el día. Me di cuenta de que algo iba mal cuando empezó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más concentrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrada a ver. Al principio pensé que se esforzaba mucho en algo y quise decirle que no se preocupara. De todos modos, cada pocas semanas los demás venían y se llevaban los cuadros viejos, trayendo una nueva pila de, creo que la palabra es lienzo. Pero era algo más que su concentración. Algo estaba mal. Ella no parecía feliz y se iba durante horas a la vez. En el lapso de 3 días, ella había terminado 4 pinturas. Me preocupaba cada vez más verla trabajar, y cuando terminó el cuarto, me encontré diciéndole que parara y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablarle al monitor, a hablarle a mi manera. Pero ella no se detuvo. En lugar de eso, empezó a mover los cuadros. Los colocó en el respaldo y en el asiento del largo sofá del fondo de la habitación. Era la primera vez que veía alguno de los cuadros. Incluso cuando los demás los sacaban, siempre parecían estar de espaldas a la cámara. Seguía preocupada por ella, pero también estaba feliz de ver por fin algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrada. Eran preciosas. Uno era un hermoso bosque verde. Otro era un viejo pozo de piedra. Una tercera era una casa que estaba sola en una pequeña isla. El último era un cine de aspecto anticuado. Todos parecían sacados de un sueño, con líneas de color que se mezclaban en el aire a su alrededor como hojas atrapadas por el viento. Solo cuando miré de cerca me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras. Fácil de pasar por alto si no se miraba de cerca, y por sí solas no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada cuadro, fácil de perder en todo lo demás que se estaba mostrando. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, intentando leer las palabras. Entonces, mi corazón empezó a latir con fuerza al distinguirlas. Parpadeando y frotándome los ojos, volví a mirar, leyéndolas en voz alta en orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Por favor. Ayuda. Yo. Tomás. Me aparté del monitor, con la mano sobre la boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar ocurriendo todo esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte.